majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, pura y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Sí, Rey. Sí, Dios. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha.
¿Cuántos pueden gritar? Bendeciré, exaltaré en todo tiempo y en todo lugar. Yo cantaré de tu fidelidad. Nunca olvidaré. Tú eres Señor, el gran creador. Eres mi Dios. Tú mi salvación, mi redención. Eres mi Dios. Siempre serás, no cambiarás. Oh, de la eternidad hasta la eternidad. Es tu gran amor, justicia y fiel bondad. Dilo fuerte, nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Tú eres Señor, el gran creador. Eres mi Dios. Y tú mi salvación, mi redención. Eres mi Dios. Cántalo bien fuerte, sí. Eres mi salvador y mi libertador. Tú eres el Señor. Yo no me olvidaré, a ti yo cantaré, proclamaré tu amor. Cántalo conmigo. Eres mi salvador y mi libertador. Tú eres el Señor. Yo no me olvidaré, yo no me olvidaré. A ti yo cantaré, proclamaré tu amor. Y tú eres Señor, el gran creador. Eres mi Dios. Oh, tú mi salvación, mi redención. Eres mi Dios. Tú eres Señor y tú eres Señor, el gran creador. Eres mi Dios. Tú y tú mi salvación, mi redención. Eres mi Bienvenidos hermanos, es un honor, es un placer y un gozo que podamos estar compartiendo otra vez tiempo con ustedes. Vamos a invitarles como cada transmisión, cada viernes y cada domingo que ahí en su casa saque su Biblia junto con nosotros.
para empezar el servicio, y vamos a leer esta vez, en esta ocasión, el Salmo 84. ¿Me puede acompañar usted ahí, abriendo su Biblia? Le voy a dar unos segunditos. También puede compartir por lo pronto este servicio que se está transmitiendo, puede compartirlo con sus amigos, y si ve a su vecino que está pasando ahí por afuera de su casa, también invítelo para que escuche la palabra que Dios va a ser predicada para nuestra vida en esta mañana. Si ya tiene en la Biblia, en el Salmo 84, me puede ayudar a leerlo. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo quiero que estas palabras, que este salmo llegue a tu corazón en esta mañana, porque dice que nuestro corazón, nuestra carne, anhela cantar a un Dios vivo. Ese Dios vivo es el Dios que nosotros tenemos. Y vamos a regalarle alabanza a Él, vamos a cantarle con la adoración que sale de nuestro corazón. Entonces, cierra tus ojos y pongamos este tiempo en manos de Dios para que Dios reciba lo que hoy hemos preparado para Él. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno y grande, Dios. Nos acercamos a ti una vez más con el propósito de buscar tu presencia, Señor, pero así también de poder adorarte, de poder cantar a ti, de poder glorificar tu santo nombre, Señor. Reconocemos tu majestad, reconocemos que tú eres grande, que tú eres bueno, y que no hay nada ni nadie, Señor, a que nosotros queramos cantar y dedicar nuestra alabanza y nuestro tiempo, Señor. Sé tú en cada uno de los corazones, Señor, que hoy están escuchando esta transmisión. Sé tú en cada una de las casas, Señor, en donde hoy te están viendo. Y sé tú, Señor, también hablando a sus vidas, así como a la vida de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y queremos darte el honor solamente a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a entonar unos cantos. Te voy a pedir que tú con tus palmas nos acompañes. Aunque les digamos esto, tal vez es extraño porque estás en tu casa, ¿verdad? Pero no pasa nada, no pasa nada. No hay motivo, no hay nada que nos pueda alejar de la presencia de Dios. Entonces, si tal vez estamos a distancia tú y yo, eso no es impedimento para que la presencia de Dios llegue hasta donde estás tú. Ahí tú vas a aplaudir bien fuerte y vas a cantar bien fuerte a Él. Amén. Vamos a cantar al Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por sanidad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos,
Hosanna, Hosanna, puedes decirle Hosanna, Hosanna, Hosanna. Podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios. Casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas que queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río en sanidad y en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Vamos a declarar, hay libertad en tu casa. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres.
adoramos en libertad, Señor, te adoramos porque tú eres Dios, tú eres grande y queremos entrar en tu presencia, Señor, en esta mañana. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero entrar en tu presencia, yo quiero entrar en ti, Padre. Yo quiero entrar en tu presencia, Señor. Te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanece para siempre. Cantamos. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Queremos adorar, queremos cantar a ti, Señor. Tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clama, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios,
justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clara, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clara, desde mi interior, mi alma clara, desde mi interior, mi alma clara. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma te adora, mi alma anhela por tu presencia, Dios. Cantamos a ti, Señor, y hoy decimos: tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende, enciende. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende. Una vez más lo decimos. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende. Puedes cantarlo. Tu viento sopla, tu viento sopla, tu fuego quema, enciende con las manos. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende. Una última vez lo cantamos. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Te damos la gloria solo a ti, Dios. Te damos la gloria solo a ti, Padre. Te damos el honor solo a ti, Padre, porque solo a ti te corresponde, Señor. Nos llenamos de tu presencia, Dios. Nos llenamos de ti. Te amamos, Dios. Te amamos. Le damos un aplauso ahí en nuestra casa al Señor y le decimos: Señor, te adoramos, te amamos y te alabamos con todo el corazón, con toda el alma. Y así, hermanos, gozosos, alegres, contentos, como siempre le decimos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Toma tu lugar y prepara tu corazón, porque Dios hoy ha preparado y tiene algo especialmente para ti. Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenos días. Un domingo más, un domingo muy especial para estar en la presencia del Señor. Nuevamente saludos a toda la familia de la fe, familia Restauración y Vida, y a todos los que nos están viendo en esta mañana, a todas las familias
hemos oído noticias de algunas familias que se reúnen en torno a los televisores, que se reúnen en torno a los celulares para ver las transmisiones, y les agradecemos mucho eso, hermanos, que tomen ese tiempo para podernos ver, para poder escuchar, sobre todo, no tanto vernos a nosotros, pero sí escuchar la palabra del Señor. Y en esta mañana yo quiero seguir, hermanos, con el mismo tono de la semana pasada que hablábamos referente a los asuntos de la familia, cómo es que la amargura hace estragos en la familia. Y sí es muy importante, hermanos, que estos tiempos que estamos pasando en el hogar, en la casa, por necesidad, sean tiempos en los cuales podamos disfrutar la familia, disfrutar a los hijos, disfrutar a la esposa, disfrutar al esposo. Y digan amén allá en la casa. Cuando digo disfrutar a la esposa, los esposos digan amén. Y cuando digo disfrutar al esposo, las esposas digan amén, hermanas. O los esposos también digan amén. Entonces, vamos a disfrutar a los hijos. Muchas veces estamos viendo por ahí, ya sabe, hoy todo el mundo es cuando más consume el celular, el Facebook, cuando más la gente está en el celular, porque pues dice, no tenemos otra cosa que hacer. Claro que hay muchas cosas que hacer, claro que hay muchas cosas que nosotros podemos emprender en estos tiempos, no es tiempo muerto, al contrario, vamos a aprovechar bien el tiempo, como dice la Escritura, porque los días son malos. Y esto pudieran ser para algunos matrimonios nuevos comienzos, para algunas familias nuevos días, nuevos retos, nuevas cosas por hacer, y aprovechemos este tiempo, que este sea un tiempo en el cual podamos pensar que necesitábamos ese tiempo. Y tal vez, yo he pensado hasta eso, hermanos, que tal vez si no ha sido de esta manera, no los tomamos así. No tomamos ese tiempo de estar en casa. Si es que no puede cambiar las cosas, disfrute a su esposo, disfrute a su esposa, disfrute a sus hijos. Aquí hay una familia que tiene 2 niños y yo les digo, los 2 que valen por 10. Entonces, ahorita parece que los niños se multiplican así rápidamente, y es puro comer en la casa, y es puro estar ahí dándole vuelta de la sala a la cocina. Pues bueno, que aún en los tiempos de comida, los tiempos de esparcimiento, sean tiempos de alegría, sean tiempos de gozo en donde la familia esté reunida. Pero también separen tiempo para orar, separen tiempo para leer la palabra, separen tiempo para juntos buscar de la presencia de Dios, separen tiempo los viernes 7:30, los sábados a la 1 y los domingos como hoy a las 11 de la mañana. Separe ya ese tiempo para que nos sintonice Familia Restauración y Vida, Facebook y YouTube, para poder escuchar la palabra del Señor. Quiero tomar un pasaje del libro de Génesis, capítulo 22, y voy a hacer una referencia solamente, no me voy a tardar mucho, aunque en este pasaje está aplicado al padre, pero podemos tomar nuestra responsabilidad, papá y mamá. Esta semana pasada, mi esposa y un servidor estábamos tomando por ahí algunas enseñanzas, y entonces escuchábamos que en la edad promedio en que los jóvenes inician sus relaciones sexuales en México, no son estadísticas de otro lugar, la edad promedio son entre los 13 y 14 años en que los jóvenes inician su vida sexual. Y entonces yo pienso eso, y cuando pienso eso digo, son unos niños. Es más, aún todavía ni se alcanzan a desarrollar, pero a ese tiempo ya están iniciando su vida sexual, cuando a ese tiempo deberían de estar preocupados por estudiar, deberían estar preocupados por otras cosas y no tanto iniciarse en esa actividad. Entonces, algo estamos haciendo equivocado. Hay cosas que tenemos que corregir, y la Biblia, la palabra de Dios, nos da instrucción para saber cómo podemos actuar, cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos mejorar las cosas. Sin duda alguna hay una realidad, hay un principio. Muchas veces se enseña, muchas veces se habla, muchas veces se educa, y los hijos crecen y toman sus propias decisiones, pero aún y en cuanto tomen sus decisiones, y muchas veces esas decisiones no sean las
más correctas en cuanto a lo que Dios quiere, la Biblia nos da una promesa que aun y cuando fueren viejos no se apartarán del camino del Señor. Hay una promesa que siempre estará presente sobre la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, la palabra de Dios. Así es que en esta mañana abra su Biblia, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esta mañana quiero tocar esta parte, hermanos, de esta enseñanza acerca del ejemplo, acerca de la ayuda, acerca de cómo nosotros como padres, y cuando digo como padres me estoy refiriendo no solo al padre de familia, me estoy refiriendo también a la madre de familia, que somos influencia en nuestros hijos. ¿Qué tanto nosotros estamos impactando la vida de nuestros hijos? ¿Qué tanto nosotros estamos siendo de influencia de una manera positiva, de una manera que impacte la vida de nuestros hijos? El caso de Abraham es un caso muy particular. El caso de Abraham es un caso en el cual Abraham oye la voz de Dios, Dios le habla, Dios le pide que deje su familia, que deje su terreno, que deje su parentela y que salga a un lugar en el cual Dios no le dice a qué lugar lo va a enviar. Dios solamente le dice: a un lugar que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham tiene que salir de su entorno salir hacia donde Dios le indique. Esto me habla de que Abraham es un hombre que sabe obedecer, pero también es un hombre que sabe escuchar a Dios. Dios no le dio ninguna dirección, no le mandó la ubicación. Ya ve que hoy con el teléfono envíame la ubicación y yo llego. Dios no le da nada de eso. Dios solamente le dice: sal, y tú comienzas a caminar, tú comienzas a dirigir tus pasos hacia un lugar, y yo te voy a ir mostrando a dónde tú te tienes que mover. Esto me habla, repito, de un Abraham que sabe obedecer, pero no solo eso, sino también, de un Abraham que sabe esperar en Dios, que sabe oír la voz de Dios, que sabe escuchar la voz de Dios. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros como padres debemos de considerar. El ejemplo que nosotros estamos brindando a nuestros hijos. Sin duda alguna, muchas veces, la mayoría, y hablo por un servidor, que venimos a Cristo ya de adultos, ya de grandes, y aún con todo eso nos equivocamos, hacemos cosas que no son correctas, hacemos cosas que muchas veces no son las más adecuadas, inclusive no son agradables delante de Dios. Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas. Entonces, esta primera parte es muy importante que la atendamos. ¿Qué tanto nosotros sabemos obedecer a Dios y qué tanto nosotros sabemos esperar en Dios? Esto, hermanos, se logra solamente a través de la comunión con el Padre. Nosotros como padres, como madres de familia, en el caso de las mujeres, si algo tenemos que desarrollar es la comunión con Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios. México es un país donde predomina el machismo, aunque cada vez está siendo erradicado, pero México es un país
de machos, el macho mexicano, de hombres que controlan a la mujer, de hombres que controlan a la esposa, de hombres que mandan en la casa, aunque hay excepciones, por supuesto, ¿verdad? Y ya pudiéramos decir, no muy contadas, pero hay excepciones en donde la mujer toma las riendas del hogar. Pero aquí lo importante es que podamos entender que como padres de familia, cuando digo padres me refiero a la madre y al padre de familia, podamos nosotros saber obedecer a Dios, saber escuchar a Dios y saber esperar en Dios. No nos basemos solamente en lo que nosotros somos, en lo que hemos aprendido, en lo que nosotros tenemos conocimiento. Sin duda alguna eso va a ayudar, pero no hay mejor cosa que nuestro hogar, que nuestra vida sea dirigida por Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos a decirle a nuestros hijos, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que ir a la iglesia, cuando nosotros como padres no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no estamos asistiendo a la iglesia, y entonces lo que estamos diciendo como autoridad no va respaldado mucho por el ejemplo. Y entonces, para ser un buen ejemplo tenemos que buscar de Dios, tenemos que saber esperar en Dios y tenemos que escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que Dios en otros tiempos, Hebreos capítulo 1, versículo 1, le habló a nuestros padres de muchas formas, de muchas maneras, les habló también por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y sabe que la forma en que Dios nos habla es a través de la palabra de Dios. Es a través de su palabra, la palabra inspirada, la Biblia, hermanos. La palabra de Dios debe ser nuestra regla de fe y conducta. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esa parte. Aprendamos a obedecer a Dios, aprendamos a esperar en Dios y aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y entonces es así como Abraham se gana el favor de Dios. De hecho, en la Biblia hay una parte que se menciona y se conoce a Abraham y se le dice que es el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham tenía y reunía estas cualidades. Había algo muy importante en la vida de Abraham y su esposa, es que ellos no podían tener hijos. Dios les promete un hijo, pero también les promete que su descendencia sería, hermanos, tan grande como las estrellas del cielo. Es decir, su descendencia sería incontable, sería numerosa. Y aparte Dios le promete que por medio de ellos iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces cuando Abraham recibe esta noticia, como todo ser humano pudiera pensar y decir, bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque ni mi esposa ni yo ya podemos tener hijos. Y entonces Dios le promete un hijo, le da un hijo. Este hijo es su hijo Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo que Dios le ha prometido a Abraham. Y entonces, imagínese usted la alegría de Abraham cuando nace Isaac. La alegría de Abraham cuando comienza Isaac a dar sus primeros pasos, cuando comienza a hacer sus primeras gracias, cuando comienza a Isaac a desarrollar, cuando comienza Isaac a hablar. Entonces, yo quiero que los padres nos identifiquemos con este sentir, con este sentimiento de Abraham. Imagínate eso, no tienes hijos, Dios te promete uno y te lo da. ¿Qué bendición es eso? Qué bendición tan especial poder disfrutar a nuestros hijos. Y entonces llega una parte muy importante, hermanos, en que la vida de Abraham es probada de una manera muy particular. Este capítulo 22 nos dice que Dios le llama a Abraham. Y entonces Abraham, como siempre, como él sabe, como Abraham sabe oír a Dios, sabe escuchar a Dios, le responde, heme aquí. Y mire la petición, Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Es cierto que Abraham tenía más hijos. Abraham ya antes le había nacido un hijo llamado Ismael, pero no había nacido como promesa de Dios. Abraham, y esa es una historia que solo la menciono, pero no la vamos a tocar en esta mañana, ¿verdad? Abraham, pretendiendo darle una ayudadita a Dios, tuvo un hijo con una de sus criadas.
este hijo nació, se llama Ismael, pero ese hijo no era el hijo que Dios le había prometido. Y tantos problemas que hasta el día de hoy se están viviendo los resultados de esa problemática, de ese adelantamiento que Abraham tuvo por ahí. Por eso es que vemos aquí mencionado tu único, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En otras palabras, hermanos, Dios le está pidiendo a Abraham que le regrese a su hijo, que le regrese al hijo que él le había dado. Y entonces yo no sé usted qué piense, yo no sé usted qué haría, qué pensaría de Dios, qué Dios tan injusto que ahora me pide a mi hijo cuando yo no tenía hijos, yo ni siquiera se lo pedí y él me lo dio. Pero qué Dios es así. Tal vez pudieran muchos pensar de esa manera. Pero bueno, una vez conocidos los antecedentes, entendemos que Dios estaba probando la fe de Abraham. Pero de esta prueba yo extraigo algunas cosas para poderlas aplicar en nuestra vida, en nuestro entorno. Dice el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno, se llevó consigo 2 siervos y entonces le dijo a su hijo Isaac: vámonos, hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esta parte me llama la atención porque hemos hablado de un Abraham que sabe obedecer, de un Abraham que sabe escuchar la voz de Dios. Y ahora cuando las cosas suenan muy halagadoras, pues todos queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Todos queremos escuchar esa clase de palabras, pero ahora Abraham está escuchando algo que le duele hasta el corazón. Dios ya no le está diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora en esta ocasión le está diciendo: toma tu hijo y ofrécemelo en holocausto, ofrécemelo en sacrificio. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte, en cuanto a Abraham dice: y fue al lugar que Dios le dijo, entendemos por qué Abraham es considerado amigo de Dios. Abraham creía en Dios, y lo voy a decir de esta manera coloquial para que se entienda. Abraham creía en Dios en las buenas, pero Abraham también creía a Dios en las malas. Para Abraham no había cambio, Dios seguía siendo Dios. Dios seguía siendo el objeto de su obediencia, de su adoración, el objeto en el cual él podía estar firme, podía estar seguro. Qué importante es eso, hermano. Si yo siempre menciono, si alguien nos conoce bien, son nuestros hijos, es nuestra familia. En el hogar es donde verdaderamente se refleja quiénes somos. Porque en la iglesia, yo lo menciono hasta en tono de broma, ¿verdad? En la iglesia hasta el diablo es bueno. Pero es en el hogar, hermanos, en donde nosotros somos ejemplo o debemos ser ejemplo. Es en el hogar en donde se demuestra si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente obedecemos a Dios. Aquí pudiéramos decir tantas cosas, pero en nuestro hogar es en donde debe verse reflejado a Dios en nosotros. Y entonces ahí va Abraham, hermanos, al lugar que Dios le dijo. Ahora, va a ese lugar sabiendo lo que va a hacer. Dice que cuando, versículo 5, Génesis 22, 5, hay una parte de el encuentro, ya el punto en donde Abraham va a sacrificar a Isaac. Dice que cuando llegaron al lugar, Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Me gusta esta parte, hermano. Me gusta esta parte en donde Abraham aprende a separar las cosas que competen solo a la familia. Cuando salió de la casa, se llevó a sus siervos, se llevó a su hijo Isaac, pero llegó un momento en que el encuentro era solamente entre Dios, Abraham y su hijo Isaac. Se detiene un momento Abraham y les dice: ustedes espérenos aquí, este es asunto de mi hijo y yo para con Dios. Y qué importante, hermanos, es que podamos entender cómo es que podemos resolver o debemos resolver nuestra problemática para con Dios.
Somos nosotros los principales que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que clamar a Dios, que tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. No podemos culpar a otras personas, que sin duda alguna hay situaciones que en cierto momento influyen, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de hacer lo correcto. En este caso, Abraham les dice a sus siervos: este es asunto de Dios y mi familia. Este es un asunto personal. Y entonces ahí va Abraham con su hijo, con la leña, con el fuego y con todo. Dice versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahí van los dos, hermanos, tanto Abraham como su hijo Isaac. Esta parte en donde Abraham expresa una seguridad, una fe tan particular, lo vemos en sus palabras. Dice: ustedes espérenos aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué seguridad tan especial la de Abraham. Cuando conoces a Dios, esta parte es la parte de la adoración, hermano, la parte de ofrecer nuestro sacrificio a Dios. Tenemos nosotros que enseñar a nuestra familia a poder servir a Dios, a poder adorar a Dios, a poder servirle en todas las circunstancias. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que se enamoren de Dios, que sirvan a Dios. Yo les digo, Dios nos ha dado la bendición a mi esposa y a mí para poder nosotros poder entender que podemos ser influencia, que podemos ser alguien, que podemos impactar a nuestra familia, que podemos impactar a nuestros hijos, que podemos impactar a los que están a un lado de nosotros. Y entonces Dios nos ha dado la dicha y nos ha dado la bendición de tener una nieta. Y yo les digo a mis hijos que los nietos que Dios nos dé, y si Dios nos permite bisnietos, que los bisnietos que Dios nos dé se enamoren del Dios de sus abuelos, que aprendan a servir a Dios, que aprendan a buscar a Dios. Entonces, eso es algo muy, muy especial, hermano, muy gratificante y de mucha bendición y de mucha edificación para nosotros. Así es que esta parte de la adoración, esta parte de la búsqueda de Dios, hermano, si tú te fijas, Abraham toma a su hijo y se lo lleva. A los criados los deja ahí. Dice: este asunto de la adoración es solo entre Dios, Isaac y yo. Entonces, amado amigo, esa labor es tuya. En el hogar, algunas veces hemos hecho cuentas. ¿Cuánto tiempo pasa en la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo pasan en el templo? Cuando vienen a los cultos, cuando vienen a la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasas en la iglesia y cuánto tiempo pasas en el hogar, en la casa? Entonces nos daremos cuenta, hermano, que el tiempo que pasamos en la iglesia es insignificante comparado con el tiempo que pasamos en el hogar o en otras ocupaciones. La diferencia es muy abismal. No esperemos, y escúcheme bien lo que le digo, y esto se lo digo de todo corazón, no esperemos que con media hora o 40 minutos de escuela dominical sus hijos sean los mejores siervos de Dios. Esto ayuda, el traerlos a la iglesia ayuda, el traerlos a la iglesia para que sean instruidos va a ayudar, claro que sí, va a colaborar, pero la principal tarea es de nosotros como padres en el hogar. De nosotros como padres en donde estamos allá con nuestros hijos. Por supuesto, no estoy eludiendo la responsabilidad que como iglesia nos toca de instruir, de compartir, de enseñar la palabra de Dios. No la estoy eludiendo, pero seamos realistas, amados amigos, padres de familia. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos en la casa de Dios? Muchas veces ni nosotros los padres acudimos a la casa de Dios. Entonces, tomemos esta responsabilidad. Todavía están ahí, ¿verdad? No se han ido, ¿verdad? Yo no puedo verlos, solo veo la cámara, pero yo espero que no se hayan parado de su asiento, no se hayan parado de su sillón y todavía sigan ahí. Y si está atento a la palabra de Dios, pues póngale un comentario, dígale amén a la palabra del Señor. Entonces,
Este asunto de la adoración es un asunto personal, es un asunto familiar y nosotros como padres tenemos que influir. Llega el aspecto, hermanos, para que se alegre, ya estoy terminando. Digan amén y digan gloria a Dios a la distancia. Llega el asunto, hermano, llega el momento de este asunto en el que Abraham va a sacrificar a su hijo. Y entonces, dice el versículo 6, que llevaban la leña, la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego, tomó el cuchillo y ambos iban juntos. Este versículo 6 se refiere a los elementos del sacrificio, ¿verdad? El fuego, el altar, el holocausto, el cuchillo y por supuesto el cordero. Y entonces, versículo 7, habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, oye papá, estoy parafraseando, oye papá. Y el padre le responde, dime hijo, ¿qué necesitas? Y el hijo le dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto siempre me ha llamado la atención y en algunas otras partes se los he compartido aquí en el templo, pero me llama mucho la atención esta parte. Cuando Isaac le pregunta a su papá, le dice, oye papá, yo veo que está todo aquí listo ya para ofrecer un holocausto. Ya está el fuego, ya está el altar, ya está la leña, y yo quiero pensar en un Isaac que voltea para todos lados y empieza a preguntarle, papá, dice, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? No lo veo. Yo quiero pensar en un Isaac que voltea para todos lados y no veo el cordero, papá. Ahora, si lo leemos así al pie de la letra, tal vez no nos dé mucha luz, pero este muchacho está preguntando por los elementos del sacrificio. Él sabe cómo se ofrece un sacrificio. Él sabe qué se necesita para ofrecer un sacrificio. Y entonces yo me pregunto y me respondo con la palabra del Señor, ¿dónde aprendió Isaac qué se necesita para ofrecer un holocausto? ¿Dónde aprendió Isaac cómo se ofrece un holocausto? ¿Dónde lo aprendió? Y si nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que Isaac lo aprendió viendo a su papá Abraham ofrecer holocausto. Abraham era un hombre que aprendió, y él siempre donde quiera que estaba edificaba altares a Dios. Y donde quiera que iba, Abraham levantaba un altar. En donde quiera que Abraham estaba, ofrecía adoración a Dios. Nos habla de un hombre que sabía adorar. Por eso yo enseño, hermanos, que la adoración no depende del lugar ni de la cantidad. La adoración depende de Dios. La adoración depende de nuestra devoción. Dios promete manifestarse a aquel que le busca de todo corazón. Por eso dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio. Inclusive por una sola alma que se convierte, hay fiesta en los cielos. No es la cantidad, no es el lugar, es la adoración, hermanos, que nosotros hacemos para Dios. Le dijo Jesús a la samaritana, no es el lugar, no es este pozo. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que, amados amigos y hermanos, la adoración no depende del lugar ni depende de las circunstancias. La adoración depende de nuestra devoción. Dios promete manifestarse al que de todo corazón le busca. Y entonces esta parte me habla a mí de ejemplo. ¿Cómo es que este muchacho sabe qué se necesita y qué es lo que hay que hacer para ofrecer holocausto? Seguramente lo aprendió viendo a papá. Seguramente vio muchas veces a papá ofrecer holocausto. Y esta parte, hermanos, es con la que yo quiero terminar esta charla, esta prédica, como usted guste llamarle. El ejemplo. Yo puedo ordenarle a mis hijos que oren, pero si ellos no me ven a mí orar, no lo van a hacer. Van a tener un mal ejemplo como líder, como pastor, como alguien, como cristiano. No van a tener un buen ejemplo. Yo les puedo decir, busquen de Dios, pero si yo no lo hago,
si en la casa, si en otro lugar somos diferentes, no estamos siendo un buen ejemplo. Entonces, de ahí la importancia, amado hermano, amado amigo, que me estás escuchando en esta mañana. Muchas veces se considera, y lo voy a decir con todo respeto, muchas veces se considera una gracia y un gran honor. Hay hijos, yo he visto padres que juntan a sus hijos, los reúnen y juntos están tomando bebidas embriagantes y juntos están haciendo otro tipo de cosas, y algunos se sienten orgullosos de lo que hacen y pues bueno, cada quien toma sus decisiones, pero la Biblia nos dice qué es lo correcto, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, de qué manera tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia, a poderles hacer entender que nuestra vida está de paso en este mundo, en esta tierra, y por lo tanto tenemos que enseñarles a aprovechar bien el tiempo, que busquen de Dios, que busquen de la presencia del Señor. Cuando Isaac pregunta ¿dónde está el cordero? Es porque sabe cómo ofrecer un holocausto, sabe cómo se hace, y la única forma y la única manera de que él sabe es porque vio a papá haciéndolo. Así es que, amados amigos y hermanos, vamos a hacer influencia en nuestros hijos, vamos a buscar a Dios, despojémonos de toda aquella cosa, como dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y vamos a buscar a Dios. Esta vida es mejor que cualquier otra vida que podamos vivir. Lo he probado y yo sé que esto es lo mejor. Así es que podamos ser influencia en nuestros hijos, una influencia positiva en cuanto a la búsqueda de Dios. Seamos influencia en nuestro hogar. Cambiemos de actitudes, cambiemos de conducta, cambiemos de forma de hablar, cambiemos de forma de conducirnos, seamos mejores padres, seamos mejores esposos, seamos mejores hijos, seamos lo mejor para que podamos ser influencia en nuestros hijos. La parte tiene un final muy, muy bonito, man. Porque cuando Abraham levanta su mano para degollar a su hijo, Dios habla a la vida de Abraham y dice no lo hagas. Y ahí donde ellos voltearon, ahí estaba un cordero. Se había atorado entre las ramas, para que mejor me entienda, y Dios, como bien lo había dicho Abraham, Dios se proveyó un cordero para el holocausto. Entonces, no importa las circunstancias que enfrentemos en nuestra vida, no importa las circunstancias que familiarmente estemos atravesando, el final de la historia será un final feliz si Cristo es el centro de nuestra familia, si Cristo es el centro de nuestro hogar, si Dios está en nuestra familia, podemos estar seguros que nuestra familia irá y marchará de la mejor manera. Así es que, amados amigos y hermanos, tomemos esta reflexión y que nos sirva para poder dirigir los destinos, el rumbo de nuestra familia, de nuestros hijos. Vamos a cambiar. Si hay cosas que tenemos que cambiar, vamos a hacerlo. Si hay que pedir perdón, vamos a pedir perdón. No un perdón solamente de labios, sino verdaderamente con el deseo y la intención de cambiar, de ser bendecidos, de ser prosperados en nuestra familia, y que nuestros hijos, repito, se enamoren del Dios vivo. Que un día que nosotros, si así Dios lo permite, no estemos sobre esta tierra, pero que haya ese legado, que haya esa herencia, que haya ese buen nombre que ellos puedan seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, yo quiero que abraces a tu esposa, a tus hijos, si puedes hacerlo, ahí juntos donde están, como lo hicimos la semana pasada. Vamos a orar por las familias. Ahorita, en estos tiempos tan difíciles, la familia tiene que ser fortalecida. Con la pandemia se nos ha olvidado todas las amenazas que se ciernen sobre la vida de la familia. Y no voy a entrar mucho en detalles, pero se ha pretendido cambiar el rumbo de la institución divina como lo es la familia, haciendo otras cosas, cambiando leyes, cambiando cosas ahí en la sociedad, que lo único que están haciendo es llevar a la destrucción, llevar a la perdición. Entonces, como iglesia,
levantémonos en alto. Como iglesia vamos a levantar nuestra mirada al cielo y que nuestra familia pueda buscar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos a ti, Señor, pidiéndote, Señor, que a través de esta palabra las familias puedan ser bendecidas, el esposo, la esposa, los hijos, Señor, puedan reencontrarse en uno, Señor, y poder buscar tu rostro. Bendice a las familias de la congregación Restauración y Vida. Bendice, Señor, a las familias de la fe. Y si alguien no te conoce, que en esta mañana puedan aceptarte como su Señor, como su Salvador. En el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos la vida de las familias. Aquellos que están pasando por procesos difíciles, por procesos de divorcio, de separación, por procesos en los cuales se ve la desintegración familiar, pero en esta mañana, Padre, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús, empiece a poner orden, Señor, en todas esas familias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser ejemplo. Ayúdanos a impactar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a que ellos puedan tener una buena directriz y que sepan, Señor, adorar al Dios de los abuelos, al Dios de los padres, al Dios que ha cambiado el rumbo de la vida de los miembros de la familia. En el nombre de Jesús, que sean familias sanas, que sean familias fuertes para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Hermanos, amigos, espero que esta palabra les haya bendecido, les haya edificado. Estamos a su disposición, estamos ahí a sus órdenes para lo que usted requiera, para lo que usted necesite. En la página Restauración y Vida, ahí viene un teléfono, un número de teléfono celular. Ese es el de un servidor. Puede comunicarse conmigo en el tiempo que usted quiera hacerlo. Y si necesita alguna oración, si necesita algún consejo, estamos para servirle. Que Dios les bendiga y no se les olvide, somos familia Restauración y Vida. Nos vemos aquí el próximo viernes a las 7:30. Que Dios les bendiga, hermanos. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Solo a ti quiero humillarme, quiero humillarme.
decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre